Ya, atiendan. Entonces, hemos visto hígado, vías biliares, y ahora nos toca ver el páncreas. Normalmente, la sintomatología de estas estructuras es muy similar. Entonces, van a causar dolor, van a causar vomitoria, van a tener vómitos, y cuando se infectan van a tener fiebres, ¿no? Entonces, eso pasa con los tres pacientes. Ahora, la única forma de diferenciar de manera inicial estos cuadros es con un método imagenológico. ¿Listo? Entonces, estas estructuras prácticamente están limitadas en un espacio de 4 a 7 centímetros. Entonces, vía biliar, páncreas, duodeno, normalmente van a estar prácticamente en el mismo contacto. Entonces, mientras hacen el laboratorio, mientras hacen la anamnesis, se hace la valoración imagenológica. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante que tienen que saber del páncreas? Primero, cómo está conformado. Entonces, tenemos la cabeza, tenemos el cuello, el cuerpo y la cola. Ahora, normalmente los procesos inflamatorios, las famosas llamadas pancreatitis, pueden ser de manera global o pueden ser de manera sectorial. Entonces tienen que saber qué parte se está enfermando. ¿Listo? Asimismo, las lesiones tumorales van a tener una localización bien específica. Ahora, si tienen cuadros infecciosos inflamatorios, la delimitación del compromiso de necrosis también se hace por segmentos. Es decir, se cuantifica cola, se cuantifica cuerpo, se cuantifica cabeza o cuello, de manera que tenemos una valoración de manera integral de la glándula pancreática. ¿Listo? Ahora, tenemos la vía principal que es el conducto de Wilson, y la vía accesoria que es el conducto de Santorini. También es importante que conozcan esto porque a este nivel van a crecer las lesiones tumorales. ¿Listo? Entonces, estructuralmente así está dividido. Ahora, el componente vascular, es decir, las arterias que van a ir a irrigar el páncreas, van a estar divididas por sus segmentos. Entonces, arterias que van a la cabeza, arterias que van al cuerpo y arterias que van a la porción caudal de la cola. ¿Listo? Entonces, también cada una de estas porciones va a tener su importancia al momento de tener un proceso infeccioso y al momento de tener un proceso tumoral. ¿Listo? Entonces, así es que está dividido estructuralmente la irrigación y el componente vascular. Ahora, ya entrando en patología, vamos a ver la pancreatitis. ¿Listo? ¿Qué es la pancreatitis? Es el proceso inflamatorio de la glándula pancreática. Ahora, cuando ustedes les digan su paciente o mi paciente tiene una pancreatitis, lo primero que tienen que pensar es en un proceso obstructivo de la vía biliar. Es decir, ese cálculo ha viajado, ese cálculo ha llegado hasta tercio distal y está obstruyendo el conducto principal. ¿Listo? Entonces mi paciente va a desarrollar una pancreatitis. Ahora, en caso de que su paciente no tenga un antecedente de biliasis, no tiene dilatación de la vía biliar, no tiene distensión de la vesícula, el segundo diagnóstico es la ingesta de alcohol. ¿Listo? Entonces, son pacientes que normalmente van a tener una ingesta prolongada. Entonces, son pacientes que han estado tomando 2 días, 3 días, una semana. Entonces, ahí es que se desarrolla este proceso inflamatorio. ¿Listo? Ahora, ¿dónde nos suele llegar más estos pacientes? Para fin de año y para carnavales. Entonces, normalmente van a tener referencia, van a decir que solo han empezado a tomar, han estado con ese dolor, el cual ha sido de alta intensidad y ha estado con ese antecedente. ¿Listo? Ahora, la otra va a ser la alteración de los triglicéridos. ¿Listo? Entonces, estos cuadros ya son de baja incidencia, tanto los triglicéridos, las úlceras pépticas, los traumatismos, la uremia y el consumo de fármacos ya son diagnósticos que normalmente no se presentan con una frecuencia alta. ¿Listo? Y a esto también le vamos a agregar la pancreatitis autoinmune. ¿Listo? Que su diagnóstico todavía es mucho más bajo. ¿Listo? Ahora,
Normalmente la glándula pancreática, si se diagnostica dentro de las 24 o 48 horas, tiene un pronóstico favorable. ¿Listo? Ahora, ¿dónde es que se complica? Cuando ya son pacientes que han estado diagnosticados de manera inadecuada, es decir, este paciente ya ha estado yendo a un consultorio, ya está yendo a una sala de emergencia, pero no se ha diagnosticado con pancreatitis. Les ha dicho, no, tienes una colicistitis, tienes una gastritis, tienes un proceso infeccioso, pero no se ha tratado como tal la pancreatitis, entonces empiezan a complicarse. Entonces, de tener un proceso infeccioso, inflamatorio, pasa a ser fulminante. Entonces, hay pacientes que fallecen con procesos inflamatorios pancreáticos. Entonces, es importante que sepan reconocer, es importante que sepan diagnosticar, porque estos pacientes se les va a complicar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que se hace el diagnóstico? Normalmente para que el páncreas empiece a tener cambios morfológicos, van a tener que pasar unas 24 horas aproximadamente. ¿Listo? Entonces, el páncreas va a empezar a modificar su tamaño, su densidad y va a empezar a tener afectación de las estructuras adyacentes. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son estos cambios? Primero, aumento de volumen. Entonces, este páncreas va a empezar a verse con un aumento de tamaño. ¿Listo? ¿Hasta cuándo puede medir un páncreas? Normalmente te dice que de pared a pared no tiene que superar de los 25 a los 30 milímetros. Cuando estos diámetros se ven superados, se llama aumento de tamaño. Ahora, disminución de la ecogenicidad, es decir, este páncreas se va a ver de un color negro oscuro. ¿Listo? Y se va a acompañar de áreas que van a tener diferente densidad, se llaman áreas heterogéneas. A esto se le va a agregar líquido, el signo del manguito perivascular, colecciones periduodenales y colecciones pararrenales. ¿Listo? Entonces se darán cuenta que este cuadro infeccioso inflamatorio es con gran modificación de la arquitectura pancreática. ¿Listo? Ahora, la pancreatitis focal. ¿Qué hace la pancreatitis focal? Como su nombre lo dice, ¿no? Es la focalización del proceso inflamatorio de manera localizada. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que normalmente estos pacientes van a hacer pancreatitis a nivel de la cabeza. ¿Listo? Tanto el cuerpo como la cola van a estar en condiciones normales. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué va a referir mi paciente? El mismo dolor. ¿Listo? Dolor, el antecedente de ingesta de alcohol, el antecedente de litiasis, pero solo va a ser de manera focal. Ahora, normalmente estas pancreatitis focales no son tan fáciles de diagnosticar. ¿Listo? Si encaja con la clínica y laboratorio y veo una alteración de la densidad a nivel de la cabeza, no tengo mucho que analizar. Pero si yo tengo un laboratorio que me da límites, que tengo una clínica totalmente específica, el diagnóstico diferencial es un proceso neuroinformativo ubicado a nivel de la cabeza pancreática. ¿Listo? Entonces, si no encaja con un proceso inflamatorio pancreático, se tiene que hacer una biopsia. Ahora, morfológicamente se ven como nódulos focales, es decir, se ven como lesiones tumorales a nivel de la cabeza pancreática. ¿Listo? Entonces, así es que se van a ver. Ahora, cuando ustedes internan a sus pacientes, van a tener un tiempo de ventana que se llama el tiempo de evolución, ¿listo? Que va a ir desde las 48 horas en adelante. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Normalmente su paciente ya no tiene que presentar dolor, ya no tiene que presentar fiebre, ya no tiene que presentar vómitos, es decir, la clínica tiene que ser favorable. Si su paciente empieza a tener fiebre, empieza a tener vómitos, empieza a tener decaimiento, ese proceso inflamatorio se está complicando. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que solicitar una tomografía. ¿Listo? Va a ir de la mano porque le van a pedir el laboratorio y le van a pedir una tomografía de abdomen con contraste. ¿Listo? Entonces, esa es la indicación. Porque normalmente la ecografía ya no va a alcanzar para identificar
pancreática. ¿Listo? Entonces, tomografía con contraste endovenoso. ¿Qué van a buscar? Formaciones, obstrucciones del conducto biliar, abscesos, necrosis, trombosis y pseudoaneurisma. ¿Listo? Entonces, todos estos son signos de complicación. Normalmente los que van a tener una respuesta favorable van a ser la formación de pseudoquistes, la obstrucción del conducto biliar y los abscesos. ¿No? Entonces, estas tres complicaciones todavía tienen un pronóstico favorable. ¿Dónde es que el paciente va a empezar a complicarse? Cuando ya presente áreas de necrosis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a partir de que se valore áreas de necrosis en un parénquima pancreático, empieza a tener un riesgo de mortalidad en el paciente. Entonces, el paciente puede fallecer. ¿Listo? Entonces, esto se cuantifica. Entonces, se valora el área de necrosis, se ve qué parte se ha necrosado y se cuantifica. Es decir, si yo tengo cabeza, si tengo cuerpo y si tengo, aparte de la cola, tengo una necrosis que va a abarcar más del 80% de la glándula pancreática. ¿Listo? Ahora, estos pacientes tienen un riesgo de fallecer aproximadamente de un 70%. ¿Listo? Entonces, su paciente en la mayoría de los casos no va a tener un buen pronóstico. ¿Listo? Así que estos casos pasan. Entonces, tienen que diagnosticar de manera rápida y oportuna antes que esa glándula pancreática se necrose. ¿Listo? Entonces, así es que se hace. Ahora, ¿para qué sirve la tomografía con contraste? Normalmente cuando tenemos un proceso inflamatorio, esta es la famosa pancreatitis edematosa intersticial, se hace valoración con contraste. ¿Listo? ¿Pero por qué? ¿Qué nos dice la parte imagenológica cuando uno empieza a estudiar estas glándulas pancreáticas? Nos dice que el páncreas tiene que tener un realce, es decir, tiene que verse de un color blanco. ¿Listo? Tiene que verse blanco, es decir, el páncreas tiene que realzar en una fase que se llama fase arterial. ¿Listo? Entonces, cuando toma contraste, es un páncreas que está sano. ¿Listo? Si bien tiene edema, tiene inflamación, pero no tiene necrosis. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la necrosis? La necrosis hace esto. ¿Listo? Tenemos un páncreas que solo realza a nivel de la cabeza, el cuerpo, y donde está ese asterisco es la cola. Entonces nos damos cuenta que la cola prácticamente tiene un realce nulo. ¿Listo? Entonces este es un paciente con pancreatitis necrotizante. Ahora, si la necrosis solo es de una porción, es decir, solo es de un 30%, de un 25%, el riesgo de mortalidad va desde un 20 a un 30%. Entonces es más, los pacientes todavía pueden tener un pronóstico favorable. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se complican tanto estas pancreatitis necrotizantes? Porque estas células ya están muertas. ¿Listo? Y empiezan a tener cuadros infecciosos primero locales y después a distancia. ¿Listo? Entonces, todos los gérmenes que van a venir posterior a la necrosis celular van a empezar a multiplicarse. ¿Listo? Y van a tener esa multiplicación de manera rápida, es decir, en 24-48 horas van a empezar a duplicar su tamaño. ¿Listo? Y de tener un abdomen que era totalmente limpio, van a empezar a tener un abdomen contaminado. ¿Listo? Por eso es que fallecen. Y mientras más grande sea la necrosis, el proceso infeccioso es más acentuado. ¿Listo? Entonces, así es que pasa, y por eso es que estos cuadros se tienen que tratar, se tienen que resolver. Ahora, cuando su paciente pasa todo este proceso inflamatorio, va a estar dentro de las pancreatitis crónicas. ¿Listo? Entonces, mi paciente está internado, mi paciente ha tenido un proceso infeccioso inflamatorio y eso va a dejar secuelas. ¿Qué
secuelas va a dejar? Un páncreas totalmente pequeño y con calcificaciones, ¿listo? Y a esto se le va a agregar la dilatación de los conductos pancreáticos, tanto accesorios como principales, ¿listo? Entonces, calcificaciones, pseudoquistes, dilatación del conducto y trombosis, ¿listo? Que son los cuadros que van a indicar un páncreas que se ha enfermado y ha tenido cambios morfológicos a lo largo de su proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, así es que se van a ver y así es que se alcanzan a delimitar este tipo de lesiones. Ahora, ¿cuál es la otra lesión que tienen que reconocer y tienen que tener totalmente un respeto grande, porque tiene muy mal pronóstico y tiene que ser diagnosticado en tiempo rápido y oportuno? Es el adenocarcinoma pancreático, ¿listo? Ahora, ¿qué característica tiene esta lesión? Lo principal es que va a crecer en el aparato, en el epitelio ductal. Entonces van a crecer en los conductos. En esos conductos finos delgados que alcanzamos a delimitar, ahí es que va a crecer. Ahora, ¿qué tan fino y delgado es este conducto? Es tan fino y delgado que no va a superar los 5 milímetros. Entonces es una estructura totalmente fina y delgada. Entonces las lesiones tumorales van a ser también pequeñas y una delimitación totalmente reducida. Hablamos de lesiones tumorales que van a empezar a crecer desde los 2 milímetros, 3 milímetros y van a tener representación imagenológica. ¿Por qué método? Por la resonancia. ¿Listo? Entonces la única forma de detectar procesos neoformativos en estadios iniciales por método imagenológico es la resonancia magnética. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por tomografía va a ser negativo, por ecografía va a ser negativo, ¿listo? Entonces solo se van a poder ver por resonancia. Ahora, normalmente estas lesiones van a tener un desarrollo a nivel de la cabeza pancreática, ¿listo? Te dice más del 70% de estas lesiones van a crecer a nivel de la cabeza. Ahora, al crecer a nivel de la cabeza pancreática, este paciente va a tener manifestaciones clínicas, ¿listo? Que van a ir desde dolor e ictericia. Entonces, este paciente, por más pequeña que sea la lesión, va a tener manifestación clínica, ¿listo? Los cuales van a dar un diagnóstico temprano. Ahora, si su paciente desarrolla un proceso neoformativo a nivel del cuerpo y a nivel de la cola, el diagnóstico ya es malo, ¿listo? Ahora, ¿por qué es malo? Porque estos pacientes no van a tener manifestaciones clínicas, ¿listo? Entonces su paciente va a estar con un proceso neoformativo que está creciendo, que se está desarrollando, que no va a tener sintomatología, ¿listo? Y normalmente cuando ya presenta síntomas es porque la lesión ya está de un tamaño dominante, ya es grande, ¿listo? Y normalmente no se puede operar este tipo de lesiones. Entonces, es importante primero la ubicación de la lesión, ¿listo? Entonces, mejor pronóstico siempre los de la cabeza en comparación de los del cuerpo o la cola que no dan sintomatología, ¿listo? Entonces, así es que se hace. Ahora, ¿qué características van a tener estas lesiones? Son lesiones nodulares sólidas, ¿listo? Que normalmente se van a acompañar de áreas de necrosis, van a tener los bordes irregulares y altamente infiltrativos. Entonces, tienen una presentación totalmente variable. ¿Cómo es que se alcanzan a diferenciar? Van a generar primero dilatación del conducto pancreático principal, ¿listo? Entonces, tenemos un conducto de Wilson dilatado. ¿Cómo sabemos que está dilatado? Porque mide más de 5 milímetros. Ahora, normalmente van a tener estos conductos una terminación abrupta, ¿listo? Es decir, que normalmente los conductos cuando se van afinando de manera progresiva se consideran procesos inflamatorios, se consideran litiásicos, pero cuando vemos un conducto que normalmente está yendo por un calibre normal y está yendo con una característica morfológica adecuada y de repente se empieza a cortar, es decir, no veo nada ni delante ni atrás, entonces eso es una terminación abrupta, ¿listo? Sugerente de malignidad. Ahora, el único signo típico
descrito es el signo del doble conducto. ¿Listo? Y esto se pregunta, ¿por qué? Porque es indicativo de un proceso neoformativo. ¿Listo? Ahora, ¿qué representación tiene el signo del doble conducto? Es la delimitación del conducto pancreático y del conducto colédoco. ¿Listo? Entonces, estas dos dilataciones tienen esa morfología de dos caños o de dos tubos. ¿Listo? Que hace referencia al signo del doble conducto. Entonces, así es que se ha delimitado esta dilatación y estos procesos neoformativos. Ya. Muy bien, vamos a quedar aquí. ¿Listo? La siguiente clase vamos a continuar. Ya, para todos aquellos que ya han terminado sus exposiciones, van a empezar a leer los dos contenidos que les mandé. ¿Listo? Entonces ya tienen que venir